Les decíamos que recibíamos hoy en nuestro programa a Fernando Álvarez, que es experto en coaching, es coach. Él tiene una página web donde seguro que ustedes les van a encontrar siempre que quieran saber lo que está publicando, lo que está haciendo, los talleres, los cursos. Es www.desdelatrinchera.com. Allí encuentran a Fernando Álvarez y, por supuesto, aquí en nuestro programa, porque una vez al mes tenemos el placer de recibirle. Muy buenas, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo cambiar un día triste en un día positivo, en un día alegre, en un día en el que nos sintamos bien. Oye, mira, que esto es muy necesario con los tiempos que corren. Entonces, lo primero que quería yo preguntarte es qué nos puede hacer estar tristes, porque yo creo que todos tenemos la experiencia de que nos podemos levantar y decir, oye, qué desanimado me encuentro, qué bajo de moral y no sé por qué. Y muchas veces tenemos que empezar a bucear en lo que nos está causando ese estado de ánimo. ¿Qué nos puede causar esa tristeza, ese bajón? Pues fíjate, muchas veces cualquier cosa, la cosa más tonta, es decir, a lo mejor algo que nos dijo alguien y que de forma muy sutil nos ha dejado con un pequeño mal sabor de boca y lo vamos arrastrando y vamos añadiéndole más cosas por el camino. Ya. O, por ejemplo, muy importante, antes de acostarnos, ¿qué ha ocurrido? Es decir, hemos cenado fuerte, hemos estado viendo alguna película, algún hecho, digamos, más agresivo o más violento, o discusiones por la noche, porque sí que es verdad que con lo que nos acostamos normalmente terminamos teniendo, bueno, dejémoslo en sueños, por decirlo de alguna forma, y estos sueños nos pueden provocar más tensión, dificultar el descanso, y a la mañana siguiente, aunque no recordemos qué es lo que ha ocurrido, pero sí que es verdad que nos notamos con un descanso menor. Yo eso sí que lo he vivido, fíjate, lo de ver una película que te inquieta, que te deja como, uy, qué película, ¿no? Y acostarte un poco como con un cierto desasosiego, ¿no? Que eso a veces se traduce por la mañana. Claro, si por ejemplo te acuestas viendo que tu Atleti ha ganado 3-1, pues claro, más feliz que una perdiz. Pero si es una cosa así distinta, no... Es porque Sí. un ejemplo así, como muy Al gráfico, azar. ¿no? Al azar, no es porque yo sea del Atleti. O el Madrid 2-1 contra el Barça, o Sí, cosas eso de para lo que estas. sea, no es del Madrid, claro, Claro, sí, es sí. lo que tiene. Lo que tiene. Pero fíjate, si eres del Barça, pues es una forma mala de irte a la cama, por Sí, ejemplo, en ese sí, por caso. ejemplo, los pobres estarían afectados, Pues pero efectivamente, se merecieron perder. Sí, ya está, no digo nada, vamos. sin partidismos, ¿no? Sin partidismo. Es muy importante con lo que te vas a la cama, con esas últimas imágenes. Igual que la alimentación, es decir, si te vas con una cena muy pesada a la cama, también dificultas esa digestión por la posición, por el tipo de, digamos, de energía vital que tienes en ese momento. La energía del cuerpo la estás destinando a otras zonas, no a hacer tanto la digestión, sino a otras partes, ¿no? Digamos, del organismo. Entonces, yo ahí sugeriría a las personas que nos están viendo que dediquen esos últimos momentos a cosas más agradables. Pueden ser cosas a lo mejor vanas en apariencia, como por ejemplo es buscar en YouTube o en cualquier lugar o un libro o lo que fuera, algo divertido, chistes, algo alegre, o tener una conversación afable, digamos, o amena con nuestra pareja, o algo tan sencillo como recordar qué cosas positivas nos han ocurrido en el día, ¿no? Este tipo de cosas nos facilitan el que mañana nos levantemos con otro espíritu, con otro aire. Aún así, hay veces que sin un motivo aparente, en ocasiones, ¡plaf!, nos levantamos con un no sé qué sé yo, que no nos termina de convencer. En esos casos yo muchas veces incluso invito a que si rápidamente encontramos cuál es el origen, perfecto, pero si no lo encontramos, tampoco profundicemos mucho más, porque si nos quedamos ahí enmarañados en ¿por qué me estaré así? ¿Qué habrá ocurrido? ¿Por qué no podré estar de otra forma? Al final el tiempo se nos va pasando. Te estancas, ¿no? Y es tiempo que no, Que que pierdes. perdemos, que en lugar de estar bien estamos ahí enmarañados en el por qué no, ¿no? El por qué no estamos bien, por qué no podemos... Pues por qué no, ya está. Pasemos página Pasar página. y pongámonos a aprovechar, a utilizarlo bien, ¿no? A utilizar el tiempo de otra forma más positiva, más alegre. Claro, aquí también influye mucho esa forma de encarar el día, como tú dices, bien sabiendo lo que nos pasa, o sea, lo que nos pasa, lo que nos ha provocado esa cierta tristeza, o sin saberlo. Aquí influye si somos un poquito pesimistas, vamos, que tendemos a ver la botella medio vacía, o si más bien somos de carácter así optimista, que, en fin, que pelillos a la mar, ¿no? Eso también influye mucho. Sí, es decir, cuál es nuestra tendencia natural, evidentemente influye, pero ahí sí que La es muy posición que importante. tenemos ante las cosas en la vida. Hay gente que para eso es más negativa a la hora de analizar cualquier cosa y hay gente que es como más esperanzada, más positiva, ¿no?
Ahí yo creo que es importante que conozcamos cómo somos, cuál es nuestra tendencia. Es decir, podemos autoengañarnos, pero en realidad normalmente sí sabemos cómo tendemos a ver las cosas. Hay quien lo encubre con el no, yo es que soy realista. Nadie es realista. Es decir, todos Eso automáticamente... nos dicen a los optimistas. Dicen, ¿Cómo? no, eso, a los optimistas nos dicen, bueno, tú eres optimista, pero es que yo soy realista. Entonces, como, ¿y yo soy qué? Entonces soy. Es Por que no decir una palabra así más sonante en la tele, ¿yo soy boba o qué? Es yo, que claro, fíjate, Pilar, yo creo que realista no existe, el realista no existe. ¿no? Es decir, por un motivo, la realidad es la que es, pero una vez que nosotros la interpretamos, automáticamente le estamos pasando filtros, porque como bien dice la palabra, es una interpretación de la realidad. Es decir, yo no tengo la capacidad, ni yo ni nadie, tenemos la capacidad de ver la realidad en absoluta objetividad. Ya. Porque la estoy filtrando por quién soy yo, por lo que creo, por lo que no creo. Por lo tanto, Claro. el realismo como tal O sea, no que tú me estás existe. diciendo que yo puedo ver esta mesa y la realidad es que la mesa es como es, 4 patas y de este color. Ahora, el efecto que eso cause en mí o cómo yo la perciba es muy mío. Es muy de lo que tú dices, los filtros que cada uno tenga y los códigos que cada uno tenga para asumir esa realidad, que pueden derivar pues en más positivo, más alegre, menos alegre, no sé, luego ya 1000 variantes. Así es, incluso es más, la misma situación, la misma realidad, por llamarla de alguna forma, tú la puedes ver de dos formas distintas en función del día y el momento que te coja. Efectivamente, eso sí es verdad. Es decir, hay cosas que hoy me cabrean muchísimo, pero otro día no me hubieran cabreado, porque bueno, tampoco... Es más fácil. Estoy buscando trabajo, salgo de una entrevista y me ha salido mal la entrevista. La probabilidad que lo que ocurra a continuación me lo tome como algo más negativo es más alta Sí. que si salgo a la entrevista y me han dicho, pásate esta tarde a firmar el contrato, pásate mañana, ocurra lo que ocurra después, bueno, tampoco es tan importante. Es decir, cómo nosotros vivimos el momento, cómo nosotros vivimos lo que nos ocurre, afecta automáticamente a cómo vivimos el resto de cosas que nos ocurren. Eso es muy importante, de que tomemos conciencia de Pero- que tenemos la responsabilidad de Claro, cómo interpretamos las es que, cosas. es que es clave lo de la responsabilidad. Fíjate, según estabas hablando, me ha venido a la cabeza un comentario de una amiga mía que me decía, bueno, le pasó una cosa en el trabajo y tal, y decía, bueno, y entonces yo dije, cuando me pasa esto me suelo cabrear bastante. Pero ese día dije, no, bueno, hoy no me voy a cabrear, me lo voy a tomar con tranquilidad. Con lo cual eso te hace pensar, si lo puedes hacer una vez eso, lo puedes hacer siempre. Ese control de las emociones negativas. Sí, fíjate, yo ahí siempre pongo el máximo ejemplo, el máximo exponente, para mí es Víctor Frank. Víctor Frank es una persona que vivió en la época de cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando el Holocausto, vivió en un campo de concentración y él definió una filosofía, vamos, una forma de trabajo en psicoterapia, pero él sobre todo dijo que la libertad última es la libertad del ser humano de elegir cómo quiere interpretar, cómo quiere vivir aquellas cosas que le ocurren. Sí que es verdad que hay cosas que nos ocurren que no tenemos control sobre ellas, pero siempre, sin excepción, tenemos control sobre cómo las interpretamos. Y siempre pongo este ejemplo porque si Víctor Frank, una persona en un campo de concentración, que posiblemente fuese pues, de esas cosas que más al límite, que nos pueden llevar, que nos pueden ocurrir, si aún en esas circunstancias es capaz de determinar, aparte de estudios y demás que realizó de compañeros suyos en el campo de concentración, prisionero, evidentemente, no en la parte de los captores, sino como prisionero, aún así, aún con todo ello, puede decidir cómo quiere interpretar lo que le ocurre, me atrevería a afirmar que cualquiera, en cualquier circunstancia del día de hoy, del siglo XXI, posiblemente tengamos la capacidad y la posibilidad de hacer algo parecido. Si él en esas circunstancias pudo hacerlo, cualquier cosa que nos ocurra, casi con toda seguridad, tiene un impacto Claro, menor en nosotros. y fíjate que estás poniendo un ejemplo, como decías tú, muy al límite, de una persona que vivió las terribles circunstancias de ser preso en un campo de concentración. Pero ya si nos vamos a cosas más livianas de nuestro día a día, cosas que en nuestro día a día no son de extrema gravedad, pero que nos fastidian, oye, y nos pueden hacer perder los nervios y nos pueden hacer tener ese día tristón y bajo de moral, pues todavía con más motivo para controlarlas. Entonces, me gustaría que me dijeras algunas claves. Vamos a ver, porque aquí está el kit de la cuestión. ¿Cómo cambiamos ese día triste de bajón que tenemos por el día positivo? Por ejemplo, A ver. ese evento, ese hecho, esa situación que nos ha ocurrido, verlo como algo mucho más global, o verlo desde una perspectiva más global. Es decir, hoy he estado en tal sitio y alguien me ha dicho, o el panadero de repente me ha dicho no sé quién, o mi compañero de trabajo me ha dicho no sé qué. Muy bien, esto que es tan importante en este minuto de este día, o en estos 5 minutos, ¿cómo es de relevante si lo comparo con el día completo? Con todo lo que voy a vivir en un día. ¿Cómo es de relevante si lo comparo con todo lo que vivo en una semana?
seguramente pierde importancia. Es más, seguro que la semana que viene o el mes que viene ni nos acordamos de eso que ocurrió y que nos quitaba el sueño ese día y esa noche. Por otro lado, ¿cuántas veces nos hemos preocupado por cosas que nunca llegaron a ocurrir? Es decir, en muchas ocasiones lo que nos ocurre es que proyectamos a futuro, ¿no? Igual que me ha ocurrido esta ocasión, me va a ocurrir más veces. No. Sobre todo, si aprovechas lo ocurrido para aprender. Es decir, si en esa entrevista de trabajo que tuviste, que a lo mejor no ha salido como tú esperabas, puedes aprender algo, facilitará precisamente que en un futuro no ocurra otra vez lo mismo. Cometeremos un error distinto, pero nos equivocaremos mejor. No, y en esos casos también hay causas exógenas, es decir, exteriores, ajenas a nosotros, que son diferentes, con lo cual no tiene por qué pasar lo mismo y derivar en la misma situación. O sea, que no nos puede condicionar que porque ya llevo 3 entrevistas de trabajo que no he conseguido, pues no lo voy a conseguir nunca. Pues no. No, de hecho, es decir, si eso fuese así, nunca habríamos no avanzaríamos, aprendido a andar. Claro. Siempre aprendimos a andar cayéndonos y tropezándonos, pero una vez que lo logramos. ¿Cómo? Solamente intentándolo. No hay otra opción. Todo lo que hemos aprendido en nuestra vida ha sido a base de intentarlo. A conducir, cualquier idioma, cualquier cosa que hemos aprendido, lo hemos hecho. Montar en bici, a base de probar. Y siempre, normalmente, a la primera o a la segunda, nos hemos caído, nos hemos tropezado, hemos fallado. Más cosas, que me quedan 2 minutos. Por ejemplo, sí, foco. Muchas veces ponemos el foco en este paso inmediato. Muchas veces nos ayuda el poner el foco más allá. Es decir, lo que estamos haciendo posiblemente sea un paso de un proyecto mucho más grande. Esa entrevista o esa relación que no ha salido como queremos. Bien, esa relación es importante posiblemente, pero seguramente forme parte de un proyecto mucho más grande, que es nuestro proyecto de vida. Lo importante no es que esto salga bien, lo importante es que al final nuestro objetivo se cumpla. Y tal vez para ese objetivo, nuevamente, como decíamos antes con el símil de montar en bici o de andar, nos tengamos que caer 1 o 2 veces. No pasa nada, siempre y cuando el final se cumpla. Cuando tenemos la vista puesta en el horizonte mucho más lejos, es mucho más fácil motivarse y tener el liderazgo necesario, el autoliderazgo necesario para poder dar esos pasos. Cuando lo tenemos puesto en el corto plazo, muchas veces nos desanimamos, porque automáticamente ya es el fin, ya se ha acabado, lo hemos fracasado. Y no es más que un paso más, que ha podido salir mejor o peor. Rectificamos la dirección y seguimos avanzando. Y como antes decíamos, yo creo que la clave de todo, la más importante, es tomar conciencia de que somos los responsables. Y como más vale prevenir que curar, sugiero a las personas que nos están escuchando que cojan un cuaderno, una libreta pequeñita, que la pueden llevar encima, en la chaqueta, en el bolso, donde fuera, y diariamente apunten 5 cosas, bueno, 10 en total, 5 y 5. 5 cosas positivas que le han ocurrido en el día. Cosas, pues yo qué sé, me han saludado, me alegro que me hayan dicho esta cosa, me han aprobado el proyecto, o simplemente me he levantado a la hora que tenía prevista. Y por otro lado, 5 cosas que agradecemos en el día de hoy. Bueno, pues yo creo que con esa recomendación nos vamos a quedar. Me voy a por la libreta para llevarla en el bolso, en el bolsillo, donde sea, y voy apuntando cosas. Ustedes háganlo también y recuerden que estas y otras sugerencias y consejos que nos ofrece Fernando Álvarez también lo encuentran en www.desdelatrinchera.com. Fernando, muchísimas gracias. A vosotros, por haber estado con nosotros. Te esperamos el próximo mes. Por supuesto. Con más cosas, con más temas, siempre interesantes los que nos trae nuestro amigo Fernando Álvarez, nuestro coach particular. Nos despedimos porque se nos acaba el tiempo. Llegan ahora las noticias y la actualidad de Sur. Buenas tardes.